Las vacas. Aparentemente, la causa número uno de la pobreza en la India es el culto a las vacas, pues según algunos expertos, existe una gran cantidad de animales inútiles y antieconómicos conforme a las modernas técnicas industriales occidentales de agricultura y ganadería. Pero lo cierto es que esto es falso. La vaca desempeña un rol bastante funcional en la sociedad india. La India cuenta con un déficit de animales de tracción, los bueyes, de aproximadamente 40 millones, por lo que tener una vaca representa la posibilidad de posteriormente poseer un buey que ayudará a las labores de agricultura. Es decir, una vaca representa una factoría para la producción de bueyes. Este déficit de animales ciertamente sí resulta una amenaza para las familias campesinas de la India. Por otro lado, el ganado también desempeña un papel importante en el ecosistema, pues es fuente de abonos agrícolas mediante el estiércol, y este cumple la función de los fertilizantes y petroquímicos usados en sociedades industrializadas que usan el tractor. Pero entonces, ¿por qué la India no se industrializa y usa tractores? En primer lugar, yo os enuncio que la India no puede construir factorías competitivas con el resto de sociedades industrializadas, pues esto requeriría invertir una suma increíble de capital. En segundo lugar, dicha industrialización de la agricultura implicaría una reducción de la existencia de la granja familiar y, por lo tanto, la migración masiva del campo a la ciudad de los campesinos, donde es abundante el desempleo y la falta de alojamiento. Por otro lado, hay que resaltar la importancia de la boñiga de la vaca en la sociedad por sus propiedades útiles. Dicha boñiga sirve como fertilizante en la agricultura, para el piso del hogar impidiendo la acumulación de polvo y como combustible en cocina, pues en la India hay un déficit de petróleo y carbón. Aún así, cuando el animal no produce nada para el hogar, el campesino rehúsa matarlo y comerlo. ¿No es esto una evidencia del tabú del amor a las vacas, de su sacrificio y su consumo? Para mí, esto no resulta una evidencia, pues según un principio de análisis económico, y ya que la India tiene un sistema de lluvias monzónicas, las condiciones de supervivencia a largo plazo imperan sobre las necesidades inmediatas para el individuo. En otras palabras, existe una contradicción intolerable entre necesidades inmediatas y condiciones de supervivencia a largo plazo. Como vemos, las prácticas que parecen despilfarradoras y antieconómicas, en realidad, representan un grado de economización que incluso supera las pautas de ahorro y economía occidentales. Porcofilia y porcofobia. El caso de la porcofobia surge aparentemente por tabúes religiosos de judíos y musulmanes, pues según Yahvé, y posteriormente Alá, el cerdo es un ser impuro y contamina a quien lo toca o prueba. Esto, al igual que el amor a las vacas, tiene una explicación de orden ecológico y económico. En primer lugar, y falseando distintas explicaciones de expertos, me propongo afirmar que tanto la Biblia como el Corán condenan al cerdo porque la cría del mismo constituía una amenaza a la integridad de los ecosistemas naturales y culturales de Oriente Medio. La prohibición divina de la carne de cerdo constituyó una estrategia ecológica acertada, porque el cerdo no puede ser criado en condiciones áridas, y los animales rumiantes están mejor adaptados a estos tipos de ambientes. Y no solo esto, el cerdo es un competidor directo del hombre, no es fuente práctica de leche y es difícil conducirle a largas distancias. Además, también presenta un problema termodinámico. Los cerdos perecen por exposición directa y constante a la luz del sol y a temperaturas superiores a los 36 grados. Y en el Valle de Jordán, las temperaturas suben hasta los 43 grados y la luz solar es constante e intensa durante todo el año. Por lo tanto, la carne de cerdo era considerada un artículo de lujo en el Oriente Medio. Además, la población fue aumentando de forma progresiva casi 60 veces su tamaño y la creciente deforestación permitía cada vez menos un ambiente natural propio para el cerdo. Yahvé entonces declaró impuro al cerdo, pues era un lujo tenerlo y constituía una tentación su carne, tentación desfavorable que la sociedad no podía permitirse, por lo que en cuanto a tal proyección cultural, os puedo afirmar que, cuanto mayor es la tentación, mayor es la necesidad de una prohibición divina. Pero antes de comprender la explicación acerca del fenómeno de la porcofilia,
hemos de entender que los tabúes también cumplen funciones sociales, y en este caso, la de considerar a una comunidad distinta de otras. La porcofilia se desarrolla en la tribu de los Marin, una comunidad tribal de Nueva Guinea, donde se entiende el amor a los cerdos como un estado de comunidad entre el hombre y el cerdo, y donde la carne de este último se incorpora a la del hombre y su espíritu a la de los antepasados. Todo esto mediante un festín donde casi todos los cerdos son exterminados y comidos para satisfacer a los antepasados y asegurar la salud de la tribu y la victoria en futuras guerras. Ray Papaport realizó un estudio acerca de la relación entre el hombre y el cerdo en esta comunidad, describiendo un ciclo presente entre ellos. Primero, se celebra un Kaiko, que es un festival de cerdos donde se da el gran festín aproximadamente cada 12 años. Posteriormente, se da una guerra entre clanes exterminando el resto de cerdos de tales comunidades. Tras el conflicto, se planta un árbol llamado Rumbin, que simboliza la tregua y el agradecimiento de los individuos por estar vivos. Para pagar ese agradecimiento, los vivos se dedican a la cría de cerdos hasta celebrar otro gran Kaiko. Cada parte de ese ciclo está integrado por un ecosistema complejo y autorregulado que ajusta el tamaño de la población animal y humana conforme a los recursos disponibles y las oportunidades de producción. Por lo tanto, y en referente a la porcofilia, hemos de afirmar que el poderío militar en estas sociedades radica en el éxito de la crianza de cerdos, pues es un indicativo de la fuerza productiva y militar que cada tribu o clan, y valida o invalida, los derechos territoriales de quienes pueden poseer una determinada región. Con esto, abriremos paso a un nuevo camino de análisis como resulta el de la guerra primitiva. La guerra primitiva. La guerra ha formado parte de una estrategia adaptativa vinculada a condiciones tecnológicas, demográficas y ecológicas específicas. En base a esto, puedo afirmar que la guerra entre los Marin se da realmente por una deriva de la presión demográfica, que es característica principal de toda comunidad primitiva. Esta presión demográfica he decidido definirla como la incapacidad absoluta de un grupo para satisfacer los requisitos calóricos mínimos. Y esto se produce cuando la población se acerca al punto de deficiencia calórica y proteínica, o cuando la población empieza a crecer y a consumir a un ritmo que degradará la capacidad del medio ambiente para mantener la vida. Lo que quiero decir es que el tamaño de la población en el que empiezan a producirse esas deficiencias nutritivas y la degradación constituye el límite superior de la capacidad de sustentación del hábitat. Esta capacidad de sustentación, Rapaport la define en este caso como el máximo número de personas y cerdos que pueden ser sustentados durante un tiempo determinado sin modificar el consumo de los individuos y sin producir una degradación en el medio ambiente. Esto significa que gran parte de las sociedades primitivas poseen mecanismos institucionales para restringir e invertir el crecimiento demográfico por debajo de la capacidad de sustentación. Así, la guerra primitiva es un mecanismo de interrupción que mantiene las poblaciones humanas en un estado de equilibrio ecológico con sus hábitats. Para dar inicio al siguiente capítulo, puedo decir que la guerra invierte el valor relativo de la aportación que hombres y mujeres hacen a las perspectivas de supervivencia del grupo. Esto se hace limitando la cría de mujeres y favoreciendo la maximización de varones listos para el combate. Así, por ejemplo, la guerra entre los Marin preserva el ecosistema por dos razones. En primer lugar, los grupos derrotados después de la guerra abandonan las áreas de huertos de primera calidad cuando aún no han alcanzado el techo de la capacidad de sustentación. Y en segundo lugar, la guerra también incrementa la tasa de mortalidad infantil femenina, actuando como reguladora efectiva del crecimiento de la población regional. El macho salvaje. Es en base a la supremacía del varón y cómo el infanticidio femenino
es solo una manifestación de esta supremacía, la cual obliga necesariamente a los hombres a emprender la guerra para capturar esposas y criar por consecuencia un mayor número de hombres agresivos. Posterior a esto, me propongo afirmar una hipótesis, y es que nuestra forma principal de adaptación biológica es la cultura, no la anatomía. Dicha hipótesis la sustento en que el dominio sexual no depende de que el sexo alcance un mayor tamaño o sea innatamente más agresivo, sino que dicho sexo controle la tecnología de la defensa y la agresión. Además, afirmo que la supremacía del hombre es un caso de realimentación positiva, pues por un lado, cuanto más feroces son los varones, mayor es el número de guerras emprendidas y mayor la necesidad de existencia de los mismos, y por otro, superior es su agresividad sexual. Los Yanomamo son una comunidad de las más agresivas, belicosas y orientadas hacia el varón existentes en el mundo. Los hombres allí abusan físicamente de sus esposas, y según Chagnon, esto tiene que ver con la necesidad de que los hombres de demostrar unos a otros que son capaces de matar. La guerra es la expresión última de los Yanomamo. Pero, ¿por qué pelean tanto estos? En realidad, es por las disputas sobre mujeres. A pesar de que estas son maltratadas, el déficit de mujeres es causa de la guerra, junto con otras preocupaciones como la captura de estas, la poliginia, el adulterio, etc. Como hemos afirmado, el sexo es causa de la guerra entre los Yanomamo, y uno de sus principales objetivos es la captura de mujeres durante la guerra. Pero este fenómeno suscita una curiosidad con respecto al infanticidio femenino, y es que, ¿cómo puede suceder el infanticidio cuando las guerras son por el déficit de mujeres? Los Yanomamo, debido a su contexto, se ven enfrentados a una escasez de proteínas, y es esta la causa real de los conflictos y venganzas de sangre entre ellos. Y es que la mayoría de animales que son fuente de proteína ya no son accesibles a la comunidad. Esto hace la caza más difícil y que se realice cada vez más lejos para que el hombre, quien tiene la función de cazador, no llegue con las manos vacías. Es por eso que la mujer en última instancia colabora con su propia explotación, pues descuida a las niñas más que a los varones en el periodo de crianza, ya que son estos los que serán los nuevos cazadores, que pueden dar una solución práctica a tal déficit de proteínas. Una mayor proporción de hombres en la comunidad significa más proteínas per cápita y una tasa menor de crecimiento demográfico. El potlatch. En el potlatch, todo el fenómeno gira en torno al prestigio y la aprobación social de los pueblos. Bajo el anhelo por el prestigio, estos compiten entre sí demostrándose unos a otros su superioridad regalando o quemando sus bienes materiales. Esto parece opuesto a los cálculos racionales de los costos materiales en primera instancia, y se funda en lo que Veblen llama el consumo o despilfarro conspicuo, es decir, el deseo de no ser menos que los vecinos. El jefe de una tribu primitiva de Alaska, los Kawakiul, para justificar y celebrar sus intenciones de jefatura, celebran los potlatches. Estos se tratan de donar o destruir más riqueza que el rival. Así, la rivalidad de estatus afirma que se orienta al servicio del sistema económico, un sistema basado en la donación de festines que tenían como función impedir que las guerras de trabajo retrocedan a niveles de productividad que no ofrecen ningún margen de seguridad en crisis como la guerra y la pérdida de cosechas. Además, es función de crear una red de expectativas económicas integrando diversas aldeas o tribus en una estructura económica común, es decir, mantener un equilibrio de la productividad. Este sistema es de carácter redistributivo y no igualitario, pues el jefe reúne el esfuerzo productivo de muchos individuos y redistribuye esa riqueza acumulada entre un grupo distinto de personas. Además, no existe una verdadera reciprocidad y hay relaciones de poder al no existir correspondencia de regalos o festines. El cargo fantasma. El cargo representa el precio de la lucha por los recursos naturales y humanos en un territorio insular con los Madon, su comunidad nativa.
En dicha comunidad, el cargo representa una solución al conflicto obstinado siguiendo una ley del mínimo esfuerzo, pues tan solo esperaban que algún día sus antepasados llevaran a la comunidad el cargo con grandes riquezas y desarrollos tecnológicos. El cargo, en realidad, era la forma de expresar el derecho de los nativos a los productos que generaron riqueza en las sociedades industriales y que ellos, como mano de obra barata, hacían, puesto que en un principio ese hombre invasor fue tratado como gran hombre que traía riquezas a los nativos, pero en realidad solo buscó el provecho y la explotación de ellos. El nativo aprendió su lengua y usaron la conversión al cristianismo como posible modo de facilitar la recepción del cargo por parte de esos hombres blancos o invasores que jamás llevaron tal cargo a la comunidad. Cuando los Madon intentaron que los europeos regresaran a casa, ya estaban condenados al fracaso, porque no contaban con las armas modernas y estaban fragmentados como comunidad. El Mesías. La idea del Mesías está ligada a la del Príncipe de la Paz, pues narra, bajo la idea del mesianismo judío, cómo se hicieron constantes levantamientos contra el Imperio Romano, y cómo esa idea del Mesías proporcionó la inspiración básica de la carrera militar mesiánica judía para lograrlo. Todo esto en base a la idea de que ganar batallas se hacía por medio de asistencia divina. El Mesías, por tanto, representaba una persona que poseía santidad y poder sagrado. En el caso específico de Israel, hay que decir que la tierra prometida por Yahvé no era la más propicia en ese entonces para emprender la conquista del mundo, pues era un corredor militar bastante importante y por tanto sufría muchas consecuencias bélicas. Esta peculiaridad del territorio hizo que existieran unas desigualdades en el colonialismo romano, desigualdades que se terminaron evidenciando en guerras de liberación, donde había un Mesías de carne y hueso que las emprendía. Dichas guerras buscaban o prometían restaurar la independencia del pueblo judío y eliminar esas desigualdades económicas y políticas existentes que el dominio extranjero había llevado ya a límites intolerables. Es por esta idea que surgen los celotes o guerrilleros que inician la guerra directa contra Roma. Este estilo de vida militar mesiánico en realidad constituyó un fracaso adaptativo, pues provocó la pérdida total de la integridad territorial del Estado judío. He de afirmar entonces que en la cultura como en la naturaleza, frecuentemente sistemas que son productos de fuerzas selectivas no logran sobrevivir, pues encuentran otros sistemas mejor adaptados y más poderosos. Y a pesar de que el culto a un Mesías vengativo era la expresión de las exigencias prácticas de una lucha social, las grandes dificultades no permitieron el objetivo de librarse de las desigualdades del colonialismo romano. Para el año 28 aproximadamente, Jesús inicia la difusión de sus doctrinas mesiánicas, mientras se libraba una guerra en Galilea, Judea y Jerusalén. Jesús, un continuador de la idea de Juan Bautista, no era realmente tan pacífico como se suele creer. Sus enseñanzas no son una ruptura con el mesianismo militar judío. De hecho, predicaba una amenaza militar mesiánica a campesinos, guerrilleros, evasores de impuestos y ladrones, emprendiendo así un enfrentamiento contra los romanos que acabaría o con su detención o con una insurrección de importantes dimensiones. Jesús es entonces el príncipe de la guerra, pero los escritores de los evangelios buscaron ocultar esa tradición militar mesiánica por la idea del Mesías pacífico. Idea que era una necesidad práctica para mantener la fidelidad al judaísmo después de que Vespasiano y su hijo Tito derrotaran a los revolucionarios mesiánicos judíos. Esta idea del Mesías pacífico permitió demostrar que la idea de un Mesías en la cultura judía era ahora distinta a la de los celotes de entonces, que provocaban la guerra y aún continuaban causando problemas. Es decir, la idea del Mesías pacífico garantizó la existencia del cristianismo judío que posteriormente se haría tan influyente en toda Roma, ya que en principio no representaba una idea peligrosa, pero que llegó a ser inculcada en ciudades muy importantes del Imperio Romano. Las brujas. Por último,
En cuanto a los estilos de vida, tabúes y fenómenos particulares se refiere, la cuestión de las brujas tiene su explicación en los aquelarres, que en realidad son experiencias alucinógenas donde viajaban y fundaron la idea de la existencia de brujas, pues en esos viajes o sueños, producidos por el ungüento que otorgaba las experiencias alucinógenas, la gente soñaba en gente que volaba. Lo que la Iglesia, después del año 1480, empezó a tomar como evidencia de la existencia de brujas. Pero, ¿cómo es que murieron más de 500.000 personas condenadas por brujería y además de esto, la Iglesia sabía de la existencia de los individuos que asistían a esos supuestos aquelarres? La respuesta a esto se da en el fenómeno de la tortura y la reproducción en cadena. Cuando el individuo era torturado hasta que confesaba hacer brujería y diera los supuestos nombres de con quién estaba en el acto de la brujería, se hacía una reproducción en cadena, que seguía produciéndose con más tortura y misma dinámica. Así, las brujas confesaban serlo y de estar con otras brujas solamente por evitar la tortura. Esta tortura de las brujas, puedo llegar a afirmar, fue creada y sostenida por las clases gobernantes como medio de suprimir la ola de mesianismo cristiano que surgía en Europa. Ola que se dirigía contra el monopolio de la riqueza y el poder que detentaban estas clases gobernantes. Estas clases hacían ver al pueblo que eran víctimas de brujas y diablos en vez de príncipes y papas, reemplazando la posibilidad de la crisis medieval desde la Iglesia y el Estado a demonios imaginarios con forma humana. Así, la Iglesia y el Estado se libraron de toda culpa y se presentaron como los protectores de la humanidad. La brujería era, así, parte integral de la defensa de una estructura institucional. Ante la lujuria de la Iglesia, la polarización de la riqueza, la escasez, la peste, la expansión del Islam y las guerras incesantes entre facciones de la nobleza europea. Fue la interacción entre los intereses conservadores peor enfrentados entre la Iglesia y el Estado y la amenaza de una revolución de las clases bajas lo que propició y acercó a Europa cada vez más a la Reforma protestante, la que representó la combinación adecuada para librarse del gobierno papal sin aumentar el riesgo de agitación social. El mesianismo militar proporcionó a pobres y desposeídos un sentido de misión colectiva, movilizó a las gentes y llevó a guerras entre las clases dominantes y las dominadas. La conciencia para la contracultura es la que controla la historia. La gente es lo que acontece en sus mentes. Para que sea mejor, todo lo que hay que hacer es proporcionarle ideas mejores. Esa revolución de la conciencia estaba basada en abrir nuestras mentes para que todo mejorase. En la contracultura, la conciencia se estimula con alucinógenos para percibir las potencialidades inexploradas. Creen que las tribus no son materialistas y están en contacto con fuentes de encantamiento ocultas. La conciencia primitiva es el chamán por cultivar estados de conciencia exóticos, y creen que fenómenos como el capitalismo, el estado corporativo o la era de las ciencias son estados de la conciencia que pueden alterarse eligiendo una nueva conciencia. Para mí, una conciencia tan desconectada de las realidades prácticas y mundanas es, de hecho, brujería más que política.